Hola, qué gusto que nuevamente se encuentren por acá viendo los videos. Les recuerdo que están disponibles tanto en mi canal de YouTube, me encuentran como Eileen Naranjo, y también en la página Asesorando tu Vida, acompañándote en los momentos trascendentales. Eh, He estado también subiendo ya los escritos que van complementando un poco justamente cada uno de los temas que vamos a ir tratando a lo largo de las semanas y también tenido buena aceptación en el asunto de los textos. No son tan largos, es una página en la que de pronto toco justamente algunos otros elementos que pueden ir justamente complementando y les agradezco mucho que hayan podido darse el tiempo, obviamente, de verlo, de quizá tomar alguna información que les parece útil, compartirlo y también ya han ido compartiendo los textos. Muchas gracias. Y bueno, vamos a comenzar el día de hoy con un tema que me lo han solicitado y me parece sumamente importante y que es un poco lo que escribía yo justamente el día de ayer respecto a que cuando las emociones no son vistas, de pronto salen en el escenario más inadecuado. ¿Por qué pasa esto? Bueno, tenemos que tomar en consideración quizá dos cosas. Número uno, que las emociones como tal son respuestas neurofisiológicas, es decir, de forma automática van a generarse ciertos neurotransmisores y justamente con ello es que se van a generar estados de emoción. Eso es algo que ciertamente no es tan sencillo de controlar. Lo que sí podemos hacer es que las conductas derivadas justamente de esa serie de químicos que se encuentran en nuestro cerebro y el tiempo en el que nosotros vamos a estar en ese mismo estado emocional es lo que sí podemos justamente trabajar. Ahora bien, ¿por qué decía yo que se asoman en el escenario en el momento menos oportuno? Pues justamente porque las personas comenzamos una serie de acciones o reacciones que tienen más que ver con lo que está pasando dentro de nosotros. Entonces, este estado emocional que también hay que tomar en consideración que nosotros no siempre estamos tan en contacto con cómo nos sentimos, un poco por la parte educacional, un poco por la parte social. Si ustedes se ponen a pensar un poco cada vez que alguien te pregunta ¿cómo estás? Lo primero que contestas es bien, sin que bien sea como tal un estado emocional. Hay ciertos estados emocionales o ciertas emociones que nos favorecen para el crecimiento y otras que nos los impiden. Entre las que favorecen están la alegría y la felicidad, que no son necesariamente lo mismo. La alegría es más una situación de júbilo, la felicidad es más bien es como esta parte de la paz, de la tranquilidad, de la satisfacción personal. Y hay algunas otras que evidentemente nos van a llevar hacia el otro lado, como puede ser el miedo y todos los derivados del miedo, como puede ser la tristeza, como puede ser el asco. No a veces no lo entendemos como un estado emocional, pero al final de cuentas es la repulsión que se siente ante algo, que puede ser no necesariamente algo tan básico como hacia la alimentación y nos salva y no comernos algo que no huele bien, sino que más bien las acciones de cierta persona nos causan repulsión y justamente eso es lo que nos hace alejarnos de ellos. Entonces, precisamente estas emociones todas son naturales en los seres humanos. Sin embargo, la forma en la que nosotros las reconocemos es a partir de si nos enseñaron o no a nombrarlas. ¿A qué voy con eso? A que evidentemente van a generar una serie de reacciones físicas, fisiológicas, y a veces nos cuesta un poco de trabajo ponerle nombre. Entonces, si yo no le pongo nombre a eso que está pasando, pues evidentemente ni siquiera voy a detenerme un momento. Entonces, vamos a darnos cuenta que no porque no le haga yo caso a la emoción va a desaparecer. Yo creo que a muchos nos ha sucedido el hecho de que tenemos un enojo en casa con alguien, tenemos que salir a la escuela, a trabajar y decimos, bueno, ya no pasó nada, lo que sigue. Sin embargo, no se resolvió, ni siquiera y me identifiqué si me sentí devaluado, si me sentí ignorado, si me sentí traicionado, cómo fue que me sentí. Y entonces paso a lo que sigue y algo en el trabajo, en la escuela, nos hace reaccionar de una manera que no tiene absolutamente nada que ver con lo que sucedió. Y entonces de pronto la gente nos puede decir qué te pasa, porque contestas así, yo no te estoy haciendo nada, ¿no? O sea, cuando la gente tiene esta posibilidad de incluso manifestarlo, a veces no lo tiene tampoco, ¿no?
Entonces, de pronto tenemos algunas dificultades en la conversación, algunas diferencias, y no nos dimos cuenta que el punto no era con esa persona, sino era justamente esa emoción que en la mañana se quedó allí y que salió en otro momento. Esto es así un breve ejemplo que podría parecer que no es tan importante, pero ¿qué sucede si yo permanezco en un estado emocional? Entonces constantemente estoy enojado con una persona que es importante para mí, con quien tengo que tener una relación todo el tiempo, llámense hijos, pareja o expareja, compañeros de trabajo, los jefes, ¿no? Entonces cuando yo de pronto necesito tener ciertas relaciones cotidianas y en esas mismas ya están implícitas situaciones emocionales que no permiten una relación sana, ahí es donde finalmente me estoy generando un conflicto mayor. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Primeramente, darnos cuenta de cuáles son las emociones. Hay un montón de autores que ustedes pueden consultar justamente para poder definirlas. Hay un trabajo por allí que se llama Universo de Emociones, que es un poco de los últimos 20 años, que justamente lo que hace es plantear que las emociones son muchísimas, y no nada más las 5 básicas de las que se nos habla, porque vendría a ser como una recta numérica, ¿no? Una cosa es estar ligeramente molesto por algo que está pasando y otra cosa es estar terriblemente enfurecido, y está dentro de la misma línea, ¿no? O lo que yo les decía, ¿qué tal que me sentí ignorado? Y entonces cuando me siento ignorado, yo me siento que no valgo, entonces hay una devaluación por sentirse ignorado. Hay quien al momento en que se siente ignorado, en realidad lo que se siente es furioso, ¿no? Y entonces la emoción es otra. Entonces lo primero que tendría que hacer es darme cuenta de mis emociones. Número 2, el momento en que yo las veo y digo, ok, lo que me está pasando es esto, necesito definitivamente reconocer con quién está pasando para que no permee justamente hacia otras áreas y esto evite que yo tenga una serie de problemáticas que no tienen absolutamente nada que ver. A veces le grito a alguien que no tendré por qué gritarle, le contesto a alguien porque no tendré que contestarle. Y si bien es cierto que la mayoría de nuestras emociones se evidencian a partir de las relaciones que tenemos con los demás, a veces es sencillamente por situaciones que yo tengo dentro de mí. A lo mejor tengo una situación de insatisfacción y entonces cuando yo veo otras cosas de personas, ¿no? Que habrá quien diga que es envidioso, no importa, finalmente las emociones no son malas, no son buenas, sencillamente el asunto es que podamos evitar que nos quedemos en un estado que en lugar de hacernos progresar nos estanque, y número 2, que podamos justamente definirlas e irlas trabajando. Me voy a quedar hasta aquí porque ya me extendí mucho con el video, pero vamos a abordar un poquito más adelante la información. Recuerden consultar la página, compartir si consideran que es importante. Entren a la página, busquen la información. Continúo las asesorías a solicitud por vía internet y con mucho gusto podemos seguir creciendo. Que tengan un excelente día.